Entonces, de manera de introducción, eh, a ver, esto hay que mirarlo en perspectiva histórica. Hace 20 años probablemente, cuando uno pasaba un servicio de urgencia y veía llegar a un paciente con un accidente vascular encefálico, lo dejaban en una sala de observación o en una sala sin hacer nada. Y ahí, fondo, se veía la evolución natural del accidente vascular, donde el paciente queda hemipléjico, secuelado y no podía volver a una rehabilitación funcional satisfactoria, tanto porque no se trataba, porque no habían unidades de cuidado crítico especializadas, y tampoco había una rehabilitación que permitiera volver a reintegrar a ese paciente. Entonces, en el último tiempo ha habido un gran desarrollo en el tratamiento, y esto ha sido por dos cosas. Una es que han habido muchos avances tecnológicos que permiten que los tratamientos sean mejores, y también avances en conocimiento, donde se ha documentado en forma significativa, en forma estadísticamente significativa, que ese tratamiento es efectivo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el rol de la cirugía abierta y neurointervencional, o sea, endovascular, en dos técnicas, que son el lado hemorrágico y el lado isquémico. A mí personalmente me impacta harto porque tengo la fortuna de entrenarme en las dos técnicas, entonces vemos que hay distintas herramientas que uno puede usar para una etapa o para otra. Entonces vamos a ver sobre lo ave hemorrágico primero, y después de eso sobre el ave isquémico, donde hay más avance. Con respecto al accidente vascular hemorrágico, esto me refiero básicamente a hematomas intraparenquimatosos, o sea, hematomas dentro del cerebro, que la mayoría de esos son por hipertensión arterial. Entonces, hay varios trabajos que tratan de randomizar si son efectivos o no. Esto es uno de los primeros Stitch que hubo, que trataba de ver si la cirugía era mejor o no que el tratamiento inicial conservador. En este primer trabajo, la verdad es que no hubo diferencia entre los dos, pero se vio que un subgrupo de pacientes, que son los hematomas lobares, probablemente se comportaban distintos. Entonces así hicieron un nuevo Stitch, y así varios trabajos adicionales donde sí aquí se vio una tendencia cuando sacaron los hematomas talámicos, núcleos grises en el fondo, y buscaron solo los lobares, donde estaba cerca el hematoma de la superficie del cerebro, y ahí podía haber una diferencia que pudiera cambiar el curso de la enfermedad. Y esta es una revisión de la Cochrane, en el fondo, donde varios estudios donde se favorece el tratamiento quirúrgico si se dan ciertos factores, pero sobre todo para hematomas lobares. Entonces, el tratamiento, primero hay que saber que este es un tratamiento médico. Inicialmente se hace la UCI, con monitoreo multimodal, con profilaxis anticonvulsivante, con estabilización de varios parámetros, dentro de ella la glicemia, la temperatura, el control de presión arterial, donde ojalá sea menor de 100, algunos dicen 180, otros dicen 160, pero asegurando una presión de perfusión adecuada y un control metabólico que sea no tan rígido para producir hipoglicemia, pero sí que no se produzcan hiperglicemias demasiado grandes. Entonces el tratamiento quirúrgico está mucho mejor estudiado en dos situaciones, pero principalmente en hematomas cerebelosos, cuando son más de 3 centímetros, o con evidencia de esas alteraciones neurológicas o de compresión de tronco, porque se sabe que cuando son más de 3 centímetros van a evolucionar hacia un edema, una inflamación y un deterioro que puede llevar a comprometer la vida del paciente. Eh, y también se dice que son útiles la cirugía cuando son hematomas lobares, que es una senectomía, saca un pedazo de hueso y hace una incisión en la corteza y se saca el hematoma. Cuando están, sobre todo, son grandes y están cerca de la corteza. Entonces, las técnicas de drenaje hematoma intracerebral hay dos tipos. Uno que es de craniostomía grande, en el fondo, para de nuevo sacar el hematoma, o mínimamente invasiva. Dentro de las mínimamente invasivas también hay varios estudios. Este es un ejemplo de una técnica mínimamente invasiva donde
se usa un catéter guiado por estereotaxia eventualmente. Estereotaxia es un sistema donde uno, por un marco o sin marco con navegación, uno sabe la trayectoria donde está el hematoma y uno a través de un orificio de trépano pequeño se mete un catéter y a través de ese catéter se deja en el hematoma y se va inyectando, en este caso, activador de plasminógeno en el fondo para licuar ese hematoma y ir aspirándolo cada cierto tiempo. ¿De acuerdo? Esa es una técnica. También está otra técnica con un dispositivo que se llama Apollo, que lo que hace en la sala de angiografía, la misma cosa, se introduce un tubo que produce un movimiento ultrasónico en la punta, que va, el problema de esto es que no es que sea solo sangre, sino que es un coágulo a veces un poco rígido, entonces es parcialmente líquido, pero también parcialmente sólido, entonces por eso tiene que ser un sistema de transpiración y aplicación o que se mueva ultrasónicamente la punta para poder aspirar ese hematoma. Entonces acá este es como un fantoma que usaron para un poco por radioscopía y ver la trayectoria donde supuestamente en ese sector estaría el hematoma y uno trata de aspirar dentro de los confines del hematoma. Es un poco ciega la técnica, sí, o sea, personalmente no sé si es lo más recomendado, pero en algunos eh, trabajos lo reportan con cierta efectividad, que un hematoma y que ya no está. Esto sí me parece atractivo, que en el fondo este es un mecanismo también por neuronavegación donde uno hace una trazabilidad, una cronotomía muy pequeña y con navegación uno sabe a dónde va a llegar al hematoma y después de eso uno introduce un pequeño dilatador que va por encima de esta guía y después de dilatar esto se hace como una cánula transparente que hace que uno llegue a este hematoma. Y personalmente uno trabaja con aspiración o con técnicas tradicionales a través de este orificio para sacar el hematoma. Esta es una de las 3 marcas comerciales que hay donde usan esta técnica, donde se hace un corte en el surco, en el fondo. En este caso, por ejemplo, tratando de preservar esa vena que está encima. Entonces uno entra entre la vena sin hacer mucho daño al parénquima. ¿De acuerdo? Entonces, este mide aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro y esas marcas son la profundidad. Entonces uno va empujando esto y eh, uno puede usar una técnica endoscópica o a través del microscopio. Entonces uno se ve que tiene visualización y uno permite usar técnicas que son tradicionales, que son hemostasis, y ustedes ven cómo está la vena sin daño. ¿De acuerdo? Ese creo que es una buena alternativa. La otra alternativa es hacer cranotomías pequeñas igual y hacer lo mismo, pero sin este vía, en el fondo, brain path se llama, y hacer incisiones corticales pequeñas, creo que eso también es bastante útil. Entonces va más por el lado de lo mínimamente invasivo, pero manteniendo técnicas que son microquirúrgicas tradicionales. Las futuras investigaciones son comparación de varios tipos de evacuación, tanto endoscópica como estereotáctica o por anatomía en grupos grandes de pacientes, o esto también es una cosa que probablemente pueda ser útil, que nosotros recientemente contamos con el HIFU, que es un ultrasonido en fondo guiado por resonancia que pudiera teóricamente licuar el hematoma y hacer más fácil sacarlo eh, con un drenaje por vía estereotáctica. No está aprobado todavía, pero puede ser una opción. Entonces, con respecto a la cirugía, uno debiera pensar en varios factores, tanto el estado clínico, el tamaño del hematoma, lateralidad, especialmente ojalá que no sea un hemisferio dominante, la edad, las comorbilidades y la decisión del paciente y la familia para hacer una decisión caso a caso. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, con respecto a hemorrágico, lo que se ha hecho es básicamente ajustar un poco la indicación y hacer técnicas menos invasivas. En disquémico sí, hay mucho más desarrollo. Eh, el daño isquémico, en el fondo, es claramente un infarto por falta de flujo.
entonces no le llega suficiente sangre al cerebro y ahí se produce una necrosis. Es una de las primeras dos causas de mortalidad en Chile y es la primera causa de discapacidad. Y había un importante desarrollo tanto tecnológico como de conocimiento. Y aquí vamos a discutir cuatro aspectos fundamentales. Primero, en agudo tenemos dos procedimientos. Uno es la trombectomía mecánica endovascular, que ahí por dentro del vaso sacar el coágulo. Cuando ya hay un daño mayor, a veces se produce lo que se llama un infarto maligno de arteria cerebral media, donde se produce un gran edema en relación a la región infartada, y uno ahí lo que hace es sacar un pedazo de hueso, que es la craniotomía compresiva, para hacer que el cerebro crezca hacia afuera y no hacia adentro, y no comprometer la vida del paciente. Y como prevención secundaria, que en estenosis intracraneal no puede ser una angioplastía endovascular, que uno es con un balón que dilata la arteria para que le llegue más sangre, o cuando está cerrada, uno puede con cirugía abierta hacer un bypass, que uno lleve sangre hacia de extra a intracraneal. Entonces, como concepto, cuando hay un infarto, cuando hay un vaso sanguíneo que no le lleva sangre al cerebro, se produce una serie de problemas donde hay una cantidad de sangre que necesita el cerebro, que en promedio debe ser alrededor de 50 cc, que permite que se desarrollen ciertas funciones. Y bajo cierto límite, que debe ser alrededor de 20 ml por 100 gramos por minuto, en el fondo se va produciendo un área de penumbra primero y después de infarto. Entonces, si uno piensa en un paciente que se le tapó un vaso sanguíneo, entonces después de 3 horas tenemos un core, que es el infarto que está en ese momento, pero tenemos una zona de penumbra que está en riesgo de infartarse, que es bastante amplia. Y a la medida que va pasando el tiempo, esa área de core va creciendo y se va convirtiendo en todo lo que era penumbra antes. Y finalmente, si uno no hace nada en el fondo, que es lo que pasaba antes, eh, toda el área que estaba en penumbra se termina infartando, produciendo un daño grande para el paciente. Y eso en MRS Score 5 es que queda severamente deshabilitado. Esto es un estudio donde se analizó por cada hora que estaba una arteria tapada, cuántas neuronas se perdían por cada hora. Y aquí ustedes ven que se pierden 120 millones de neuronas por cada hora que pasa entre que uno tiene una arteria tapada al cerebro y evoluciona. Y cuántos años acelerados de envejecimiento se producen por cada hora. ¿De acuerdo? Y por cada stroke, ustedes ven que en el fondo no tratado es como 1.2 billones de neuronas perdidas y 36 años de aceleramiento de envejecimiento en el fondo por haber tenido un stroke. Entonces, ustedes ven que la trombectomía mecánica endovascular es un procedimiento por el cual uno entra en una arteria de la pierna, por ejemplo, y trata de sacar el trombo que está tapando la arteria. Entonces, eso hay que hacerlo en forma oportuna, y es un procedimiento que es tiempo dependiente, o sea, mientras más rápido uno lo haga, menos posibilidad de secuela hay. Se pueden hacer hasta ahora los estudios, han sido positivos en que es un tratamiento efectivo. Uno necesita tratar a 3 pacientes para beneficiar a uno, que eso es súper alto. Y se da cuando hay un vaso grande ocluido, cuando tiene menos de 24 horas de evolución, y hay un área significativa de cerebro rescatable. O sea, cuando uno ya tiene un infarto masivo, ya no hay mucha cosa que hacer. O sea, cuando ahí no tiene sentido destapar la arteria, pero cuando hay un core pequeño, un infarto pequeño y un área potencialmente rescatable, ahí sí. Lamentablemente, por los tiempos de traslado y todo, los candidatos a trombectomía en el fondo son pocos. O sea, de todos los strokes que hay, solo un 5% actualmente, pudiera llegar hasta un 20% incluso, pudieran ser candidatos a trombectomía. Y ahí hay que llevarlos directo a la sala de angiografía. Esta es una animación para que entiendan un poco qué es lo que se hace. Aquí, por ejemplo, se ven las arterias del cerebro, donde imagínense que hay un trombo en esta zona de acá, ¿de acuerdo? Entonces uno
hace un pinchazo en la arteria de la pierna, y después va con un catéter guía grande, que lo pone en el cuello, y después con la guía trata de cruzar el trombo, ¿de acuerdo? Que es un coágulo, con la guía, pasa la guía en el fondo, y después pasa un catéter finito, que es parecido al del aneurisma, un poquito más grande. Entonces con eso se pasa por donde estaba la oclusión de la arteria. Después de eso se retira la guía y se introduce un stent, que el stent es como imagínense como un tubito que va muy comprimido y que después se despliega en la medida que uno retira el microcatéter. ¿De acuerdo? Entonces ahí uno deja el stent puesto y se libera en forma autoexpansible, y ahí ya empieza a pasar la sangre, porque en el fondo al comprimirse el trombo contra el stent ya estaba irrigándose, entonces ahí el parénquima que está en riesgo. Entonces ahí se infla el balón abajo para que no haya paso de sangre hacia arriba, y ahí uno se trae el trombo hacia dentro del catéter final, y ahí uno desinfla el balón y permite el paso de circulación. Ahora, no todo es tan fácil como parece en las animaciones. A veces uno hace varias pasadas, son más de una técnica, pero este es un ejemplo, donde hay un paciente que se cerró la arteria principal, que es la arteria cerebral media, y aquí ustedes ven la irrigación del lado derecho. Acá un paciente que está afásico, hemipléjico, derecho, que no va a poder trabajar, no va a poder hacer ninguna vida funcional después, con un infarto que relativamente ya está presente, pero es relativamente pequeño para todo el área que puede ser rescatable. Todo esto pudiera estar en riesgo si uno no trata de destapar la arteria. Esta es la geografía, donde se ve una detención en la cerebral media, se ve solamente irrigación de la cerebral anterior. Y esto, después de haber sacado el stent, se ve todo este trombo venía dentro del stent, y finalmente uno obtiene una nueva irrigación del cerebro para rescatar el tejido que estaba en penumbra y que no se infarta. Después de eso, si es que no es efectivo o no llega en periodo de ventana para hacer, porque muchas veces los pacientes no llegan dentro de las primeras horas o llegan con infarto grande, y cuando son jóvenes las personas, muchas veces hacen cosas que se llaman infarto maligno de arteria cerebral media. Este es un infarto muy extenso que produce efecto de masa y desviación de línea media hacia el otro lado, y comprime el tronco cerebral, que es donde está el centro respiratorio y de la vigilia, lo cual puede hacer que el paciente fallezca. Tiene una muy alta mortalidad, y especialmente en pacientes que no tienen mucha atrofia cerebral. Estamos hablando de pacientes entre 40 y 60 años, por ejemplo, son los que están en mayor riesgo de este evento. Este es un caso clínico, por ejemplo, un paciente de 42 años que tiene una extenso de arteria cerebral media. Ustedes ven que está comprimido el ventrículo lateral, tiene desviación de línea media, y si uno no trata esto ya está fuera del periodo de ventana, en el fondo, para destapar esta arteria, está con hipertensión endocrinal refractaria y con un compromiso de conciencia progresivo. Y aquí lo que hay que hacer es tratar de sacar un pedazo de hueso, en el fondo, para permitir que el cerebro crezca hacia afuera y no comprima las estructuras de la línea media, que son las importantes. Y después de eso, el hueso se manda al banco de hueso de nosotros en forma estéril, rotulado del paciente. Entonces después, a los 3 meses, cuando el paciente ya se ha recuperado y se ha disminuido la presión intracraniana, se puede volver a poner el huesito de él, y queda, desde el punto de vista estético, aceptable. Aquí esto es un control alejado, donde se ve el tamaño de la craneotomía, se ve después cuando uno hace la cranioplastía, es cuando uno pone el hueso de vuelta. ¿De acuerdo? Entonces esto es craniectomía y esto es cranioplastía, que en el fondo uno repone el colgajo óseo, y esta es la imagen posoperatoria, donde se fijan placas de osteosíntesis. Estas cositas redondas que están ahí son placas para dejar el hueso fijo de nuevo. Este otro caso, un paciente tan joven como de 4 años con un síndrome nefrótico que hace que tenga un síndrome de hipercoagulabilidad. Tuvo un compromiso de conciencia progresivo, venía derivado de otro centro, ingresó en coma al hospital con una midriasis
unilateral y que en el momento hizo incluso una midriasis contralateral que con sodio hipertónico bajó la midriasis del otro lado, que nos dio un poco de tiempo para ir rápidamente a una craniotomía descompresiva y finalmente el paciente evolucionó muy bien. Este ya en periodo agudo, fíjense cómo el cerebro se hincha hacia afuera en el fondo, manteniendo la línea media en posición y salvando la vida del paciente. Y posteriormente se hizo la cranioplastía con un buen resultado estético a largo plazo. Voy a hablar también un poco sobre prevención secundaria. Cuando alguien tiene un infarto pequeño, por ejemplo, está a veces en alto riesgo para tener un nuevo infarto. Este es el caso, por ejemplo, de estenosis intracraniana. Estenosis intracraniana significa una estrechez de una arteria dentro del cerebro que hace que le llegue menos flujo y produzca un infarto por vía hemodinámica. Es la causa entre 5 y 10% de los accidentes vasculares. La principal causa en Chile es ateromatosa. En otros países asiáticos tiene que ver más con enfermedades inflamatorias, también ateromatosas, pero hay más representación de inflamatoria. Acá hay casi todo ateromatoso. Y hay infartos por flujo insuficiente. Y hay una posibilidad de intervenir, que sería eventualmente una angioplastía o stent. Este es un caso donde una mujer de 56 años, con una hiperesia derecha y afasia por 24 horas, que se presentó hace 2 meses, y la resonancia mostró infarto en territorio limítrofe con estenosis de la arteria cerebral media izquierda. Limítrofe significa cuando se une la circulación de la cerebral anterior y la cerebral media, cuando hay menos flujo, hay una zona que es un poco alargada, que está entre las dos circulaciones que puede tener infarto. Eso es lo típico de infartos hemodinámicos. Versus un infarto en cuña, cuando se tapa un vaso sanguíneo grande, por ejemplo. Esta es la resonancia de la difusión, donde se ve este infarto limítrofe que tuvo esta paciente hace 2 meses, donde estos puntos blancos son infartos en territorio del cerebro anterior y cerebral medio, entonces al medio se ven estos infartos. Entonces lo que se hizo, una resonancia que se ve que no tiene, se ve como que no tiene mucha representación, acá se ve la cerebral media bien, acá no se ve muy bien, y acá con el contraste se ve una potencial estenosis en ese sector. Esta es la angiografía tridimensional donde se ve la arteria carótida interna y acá la cerebral media, y se ve esta zona de estrechez bastante marcada en un sector donde está lleno de perforantes. Estos son perforantes que van hacia el tálamo y hacia el núcleo basales, que son bien peligrosos. Entonces lo que se hizo en este paciente es darle aspirina y Plavix, que son medicamentos que licúan la sangre, perdón, y 6 semanas después, con esto uno esperaría que si fuera solo por trombo que se presentó ahí, que no se volvieran a repetir los síntomas. Pero en este caso, como era un problema de bajo flujo, con alta probabilidad, 6 semanas después repitió los mismos síntomas, esta vez por 3 horas. La resonancia mostró más infartos pequeños y ahí recién fue referida con nosotros. Entonces acá, en este el flare a la izquierda y la difusión a la derecha, acá se ven los infartos antiguos, y acá en blanco se ven los infartos nuevos. Tiene unos puntos adelante y otros puntos atrás. Acá tenemos puntos blancos, estos son los infartos nuevos. Entonces, esta paciente está siendo refractaria de tratamiento médico, por lo tanto, le hicimos una nueva angiografía acá, y se ve esta estrechez. Ustedes ven esta arteria interna, debería tener un diámetro de alrededor de unos 3 milímetros la cerebral media, en cambio acá esto mide alrededor de 1 milímetro, acá ven ustedes la estrechez de la arteria. Este es un acercamiento donde en el fondo se ve esta estrechez en una zona donde está llena de arterias perforantes. Si uno cierra esta arteria, algunas de esas van a una cápsula interna, otras al tálamo, entonces pueden tener alteraciones cognitivas si se cierra o falta de fuerza completa del lado del cuerpo. Y fíjense ustedes que cómo tiene la arteria esta paciente, que son arterias con irregularidad ateromatosa y con mucha tortuosidad. Esto es bien difícil de subir con stent o algún otro tipo de dispositivo endovascular. Entonces aquí, ¿cuáles opciones de tratamiento tenemos? Tratamiento médico ya lo hicimos y fracasó. Lo más probable es que vaya a fracasar de nuevo, vaya a completar su infarto y quedar hemipléjica y afásica, con alteración del lenguaje. Y las alternativas son tratamiento endovascular, tratar de dilatar esa arteria o hacer un bypass. Lo que hicimos acá fue hacer una técnica nova que lo que hace es medir
cuantitativamente la cantidad de flujo que pasa en la resonancia. Este es un avance muy importante que lo tenemos recientemente en Chile, en la Universidad Católica, donde se mide cuánta cantidad de sangre pasa por cada vaso sanguíneo en cc por minuto. Y ustedes ven quizás un mapa de la arteria, un mapa del cerebro, con donde se ven los flujos normales, se ve la onda de flujo, y se ve una muy buena representación anatómica también. ¿De acuerdo? El acrónimo es Non-Invasive Optimal Vessel Analysis. Y este es un software que se usa en resonancia. Entonces lo que hace es, primero se hace una técnica que es para ver los vasos sanguíneos, que se llama TOF, tiempo de vuelo, y se hace una reconstrucción tridimensional de las estructuras, y después se hacen cortes transversales a cada vaso, y se hace un estudio de doble fase contraste en el fondo, después de los vasos en forma perpendicular. Y con eso, en el fondo, se logra medir la cantidad de sangre que pasa por cada vaso con una onda, y se obtiene este mapa. Por ejemplo, acá la arteria cerebral media es 139, acá 163, las arterias carótidas internas son 247, esos son rangos más o menos normales, en un paciente normal. Y el flujo total cerebral es alrededor de 900 cc por minuto. Esto ha sido validado en forma experimental con múltiples estudios, con flujómetros intraoperatorios. Y las principales aplicaciones son varias para todas las enfermedades cerebrovasculares, pero en este caso en particular lo usamos para estenosis intracraneal. También se puede usar para MAD, para aneurismas. Entonces volvemos a nuestro caso clínico. Tenemos estos infartos en zona limítrofe y tenemos esta estenosis que es alrededor del 80% del vaso. Le hicimos este mapa de flujo y veamos. La arteria carótida derecha, 294 este lado y 120 solamente este lado. Y lo más importante acá, que la cerebral media es 183, que es más o menos normal, un poco más alto pero más normal, y esta es extremadamente bajo. Esto, donde está la estenosis, es solo 30 cc por minuto, debiendo ser al menos 100. Entonces claramente hay una disminución de flujo y tampoco tiene muchas colaterales, porque en el fondo la colateral de la cerebral anterior no es significativa. Entonces tenemos ese bajo flujo comparado con el otro lado. Y entonces las opciones de tratamiento son seguir un tratamiento médico, de nuevo no, puede ser angioplastia con stent o hacer un bypass. El bypass, el problema es que si uno pone una arteria que compite con el flujo, puede cerrar la zona de la estenosis y producir una trombosis y dañando las arterias perforantes, por lo tanto no es una buena alternativa. Entonces lo que decidimos hacer acá, para no poner un stent y cerrar las perforantes, lo que quisimos hacer fue poner un balón que viene con medicamentos. El balón normal, en el fondo, pudiera tener el riesgo que se pueda volver a formar la estrechez después. En cambio, la gracia del balón con droga es que se dilata, la droga viene montada en el balón. Entonces cuando se infla el balón, se libera la droga que previene la hiperplasia intimal, que es la zona donde uno pudiera estrecharse de nuevo el vaso, y produce un efecto a largo plazo que mantiene el vaso abierto. Y la gracia es que uno no deja stent y no es necesario licuar la sangre en forma significativa. Entonces lo que hicimos en este caso fue eso. Medimos la estenosis de nuevo, medía alrededor de un 80% en el sector más comprometido. Y acá vemos la zona de la estenosis y vemos cómo estamos ya con el balón puesto en ese sector, cómo estamos inflando lentamente. Lo que se busca acá es inflarlo, como vimos, el flujo depende mucho del radio. Entonces basta con que uno haga una dilatación que no sea completa para llegar al vaso, al diámetro nominal de la arteria, sino uno usa una dilatación submáxima, que es más seguro que tratar de llegar al calibre normal, porque eso tiene potencialmente riesgo de ruptura o de oclusión de arterias perforantes. Entonces uno usa, en este caso usamos uno de 2,5 milímetros en vez de los 3 milímetros que mide la arteria. Y esto es el control después de la dilatación, donde se observa que hay un incremento del calibre arterial y un mucho mejor flujo por vía periférica de la arteria cerebral media.
Y el postoperatorio no hizo nuevas complicaciones, sin nuevos síntomas, con examen normal. Y el control de la misma técnica de resonancia mostró que se había normalizado el flujo. Antes era 20 o 30, ahora es 120 cc de flujo, o sea, un cambio de 507%. Y se ve que se normalizaron muchas de las otras arterias también, incluso bajo el flujo del otro lado, que probablemente por colaterales. Esta es la imagen tridimensional, donde se ve reconstituida en el fondo la arteria como si fuera normal y con la dirección de flujo que da el nodo. Entonces esta herramienta incluso permite seguirla en el tiempo, o sea, no necesita hacerse angiografía cada cierto tiempo, uno lo puede seguir permanentemente con este examen y solo hacer angiografía en caso de que baje el flujo. Esta es la imagen en 4D en el fondo para ver hacia adelante es flujo positivo en el fondo, que es predominantemente positivo y mucho más grande que lo que era preoperatorio. Y en última instancia voy a hablar un poquito sobre oclusión arterial intracraniana crónica. Esto quiere decir cuando el vaso ya se encuentra tapado y todavía tiene algún grado de colaterales por otro lado, pero que no son suficientes para llevarle flujo a ese sector. Entonces, aquí cuando está tapado ya el vaso, no hay una opción de abrir el vaso porque está crónicamente tapado, no hay un trombo que sacar. Es una estrechez por colesterol en el fondo que se terminó de cerrar y que la única opción aquí es hacer un bypass en caso de que no tenga infarto suficiente para rescatar cierto territorio en el fondo, desde arterias que van del cuero cabelludo en el fondo a arterias que van hacia el cerebro. Esta es la técnica que se usa, que en el fondo se saca la arteria del cuero cabelludo, en este caso la arteria temporal superficial, y se mete dentro del cerebro en una rama de la arteria cerebral media. Entonces, con técnica de microsutura, en el fondo, se procede a unir las dos arterias y finalmente se compara el flujo que lleva la arteria sin resistencia y con el flujo final del bypass. ¿De acuerdo? Este es un paciente, un ejemplo de 73 años que tenía diagnóstico de hipercolesterolemia y tuvo un cuadro de 4 días caracterizado por alteración del lenguaje e inicio súbito. Se fue recuperando más o menos de a poco y llegó a una afasia, o sea, una alteración para poder nominar, para poder hablar, leve en este caso. Y tenemos la misma tipo de infarto, ustedes ya conocen ya que esto, que es un infarto limítrofe, donde es por bajo flujo. Cuando uno ve esto, uno predice que probablemente va a ser por bajo flujo. Y uno, después de hacer la resonancia, se ve que la arteria cerebral media ya no está. No es que haya estenosis, sino que está cerrada la arteria. Entonces, el cerebro que está ahí probablemente se está irrigando solamente por colaterales. Entonces, lo que se hizo en ese momento, se ingresó a la unidad de intermedio neurológico, se hicieron medidas de neuroprotección, se subió la presión, se le dio aspirina y se le hizo un test de reserva hemodinámica. Esto quiere decir, y las de arriba son que en el fondo el territorio está viable todavía, que no hay mucha diferencia entre los dos lados, o sea que no hay infarto grande, pero que el tiempo que se demora en llegar la sangre hacia este lado es muy alto. Eso es el tiempo de tránsito medio del contraste y eso es el tiempo de time to peak, que se llama, que es cuando se demora en llegar a la mayor cantidad de contraste que llega a ese sector, está muy retardado. Entonces eso implica que ese sector está en riesgo de hacer más infarto. Entonces este paciente evolucionó con franco deterioro, empezó con falta de fuerza al lado derecho y no podía hablar nada, digamos. Y con hipertensión, o sea, tratando de aumentar la cantidad de colaterales, presenta una mejoría transitoria. Se hizo una nueva resonancia y tiene más infarto. Por lo tanto, se decidió hacer un bypass de arteria temporal superficial a arteria cerebral media. Ahí se ve el fondo del bypass hacia el territorio interior y ahora sí se ve bien representado la arteria cerebral media. Y tuvo una buena evolución postoperatoria con un examen neurológico normal al alto. Y acá se ve un angiotac donde se ve, esta es la arteria que va al cuero cabelludo y que se mete dentro una crenotomía pequeña en el fondo
y se hace una conexión hacia las arterias del cerebro. ¿De acuerdo? Y eso para compensar la cantidad de sangre que no le está llegando por la vía natural. Entonces, como conclusiones, el accidente vascular en general es una enfermedad grave que produce una discapacidad, pero que puede ser potencialmente recuperable. Hay un gran desarrollo reciente en tanto en diagnóstico como tratamiento, y el pronóstico final depende de una selección adecuada del paciente y la rapidez de acceso al tratamiento. Y aquí es súper importante trabajar en equipo con los neurólogos, con los intensivistas, con los terapeutas ocupacionales, con la gente que hace rehabilitación, para poder lograr un buen resultado. Perfecto.